La violencia de género es un problema social que afecta a un buen número de personas. Se trata de un tema difícil y complejo al que también se enfrentan los psicólogos. De todo ello vamos a hablar hoy aquí. Vamos a hablar tanto de las víctimas como de los propios maltratadores y les presentaremos un roleplay, la representación de una sesión terapéutica en vivo realmente escalofriante. Todo ello será aquí, en Terapia, un espacio para la psicología en vivo. Para hablar de la violencia de género tenemos hoy aquí a Jorge Robredo. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, Jorge. Jorge Robredo es psicólogo, es director del Instituto de Psicotrauma y especialista clínico en EMDR, que es una técnica que luego les explicaremos. Jorge, ¿qué es la violencia de género y qué no es, ¿no? Para definirla bien? Bueno, a ver, en primer lugar, a mí me gusta hablar de violencia machista, ¿no? La violencia machista es la que tiene como objeto, o sea, la que tiene como objeto la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Vale? A mí me gusta mucho una definición de en lo que habitualmente trabajamos y trabajo, que es con las víctimas. ¿Vale? Es una definición que suelen emplear los ingleses, que tiene que ver con la violencia que se ejerce dentro de las parejas, ¿vale? Dentro de la intimidad de la pareja. ¿Vale? Así es como lo suelen emplear en los países anglosajones, ¿no? Y es en lo que en muchas ocasiones se circunscriben muchas veces las escalofriantes cifras, ¿vale? que habitualmente tenemos, porque la violencia de género es muy amplia y podríamos hablar de mutilación genital, de la violencia que se ejerce contra las mujeres, hablar de prostitución, ¿vale? como una manera de ejercer violencia contra la mujer. Habitualmente, cuando hablamos en el día a día y en el trabajo, habitualmente estamos hablando de la violencia que se ejerce dentro de las relaciones íntimas, con las exparejas o parejas actuales. Sí. Y una pregunta, Jorge. ¿Una mujer que está siendo víctima de un maltrato puede sufrir alteraciones psicológicas? Me imagino que de hecho sufrirá algún tipo de afectación. Efectivamente, o sea, es una situación altamente ansiógena, es una situación vivir o experimentar que la persona que tú quieres te insulte, ¿vale? Te pegue y te amenace de muerte en el lugar donde todo el mundo descansa, que es en el hogar o dentro de las relaciones de afectividad, ¿no? Entonces, ¿cuáles suelen ser los síntomas más habituales? Pues bueno, baja autoestima, síntomas depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos disociativos. Todos esos cuadros a nivel psicológico pueden estar detrás de un episodio o de una historia de violencia de género. O sea que realmente el maltrato afecta a la víctima y le causa trastornos que me imagino que luego hay... por eso es importante el tratamiento de estos trastornos. Pero ¿existen algún tipo de características previas en las mujeres que son sometidas a maltrato? Es decir, puede ser, porque a veces se oye el caso de que hay mujeres maltratadas que tienen una historia repetitiva de parejas que las han maltratado. ¿Podríamos decir que hay alguna característica o algo de su infancia que las predisponga a emparejarse con maltratadores? Vale, es algo muy controvertido hablar de esto, ¿no? O sea, hay hombres que maltratan a las mujeres, ¿no? Y a consecuencia de ese maltrato, ¿vale? Va a haber un denominador común, que es los cuadros de síntomas, ¿vale? ¿Qué historia hay en muchos casos de mujeres que han sufrido o que están sufriendo una historia de maltrato? Pues
pues bueno, hay un miedo muchas veces a la soledad, en muchos casos, ¿no? Yo suelo hablar que la violencia de género se ejerce por el miedo al abandono y se asume por el miedo a la soledad, en muchos de los casos que he visto y que veo. Esto es así. Eso es algo que está a la base, ¿no? Que puedes ver que suele estar Puede a la base. Estar a la base, puede estar a la base, y es en los casos donde suele haber más resistencia al cambio, a dejar a la relación, a retirar las denuncias, ¿no? Detrás suele haber ese miedo a la soledad, a estar solo. Retirar las denuncias, algo que sabemos que ocurre, que es algo de contra lo que se lucha. Claro. Entonces, bueno, y volviendo un poco a las víctimas, ¿no? Yo quiero hablar también no solamente de que la mujer es víctima de la violencia de género, es que también nos olvidamos de los menores. Los menores que están siendo o se están viendo esa violencia también son víctimas y son los grandes olvidados de la lucha contra la violencia de género. Claro. Entonces, estos niños que están en la habitación muchas veces, están oyendo cómo su papá está insultando a su mamá o le está pegando una paliza, ¿vale? También están sufriendo y sufren, de hecho, cuadros psicológicos y pues que nos dicen de alguna manera pues que ellos también son víctimas. Claro. Nos vemos niños que tienen pues trastornos de ansiedad, que en el colegio se les diagnostica a lo mejor con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuando en realidad detrás hay, por ejemplo, una historia violenta en casa, ¿no? Luego podemos ver niños que también tienen trastorno de estrés postraumático porque han visto una detención, porque han visto una escena violenta en casa. Tenemos problemas de vinculación afectiva también con estos niños. ¿Y cuál sería la forma de tratarles? O sea, por centrarnos, por ejemplo, en la mujer víctima de maltrato, ¿cuál sería el enfoque psicológico de tratamiento? Bien. En el caso concreto nuestro, o sea, nosotros el protocolo que usamos para trabajar con la mujer cambia en función del momento en el que está esa mujer. Si está dentro, si sigue dentro de la violencia, ¿vale? O si está fuera, si está ya dentro de un proceso judicial, ¿vale? Si ya está trabajando con otro tipo, con un equipo, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la violencia de género no solamente se aborda desde la parte psicológica, porque es muy importante otra serie de factores psicosociales. La parte jurídica es muy importante, la asistencia social, las ayudas económicas para muchas mujeres, ¿no? Entonces, son muchos... es una intervención multidisciplinar, podríamos decir. Claro, sí. Y es así cuando es potente, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir hablando de todo ello en un momento, pero ahora hemos salido a la calle para ver su propia opinión. Para ello, nuestra compañera Miriam Largay les ha preguntado a ustedes mismos cómo enfocan este tema tan complejo y tan duro. Vamos a verlo. Hola, hoy en la calle buscamos la opinión de la gente sobre el tema de violencia de género. ¿Piensas que las medidas de prevención y de educación actuales están siendo efectivas para reducir la violencia de género? Yo creo que no. Para mí las estadísticas son las que hablan y la violencia de género, pues las mujeres que han muerto el año pasado, este año, siguen siendo las mismas. Yo creo que no ha cambiado nada. No sé de qué dependerá, pero yo creo que no ha cambiado nada. Pues las prevenciones yo creo que han sido bastante positivas, en especial con nuestro gobierno, que ha puesto mucho énfasis en proteger a la mujer y en favorecerla de la violencia de género. De verdad que yo creo que sí han sido unas medidas muy positivas. Pienso yo, lo que escucho en los noticieros, nada de reducir, al contrario, hay mucho más exceso de eso, diría yo, ¿no?
pienso yo que hace muchísima falta una educación muy buena acá, porque realmente desde niños hay que irlo educando, ¿no?, para ese sistema. Pero aquí yo lo veo, la educación mismo que dan a los niños no es la que está debido, ¿no?, con caprichos y todo. Yo pienso que eso es lo que hoy en día la gente lo va llevando poquito a poquito, entonces tiende a suceder estos casos. Ahora, pienso también que puede ser la crisis también, que por eso puede ser esta violencia de género, ¿no? La crisis de cómo están los hogares, de que si el padre trae plata, la madre no lo trae y que no hay compaginidad con todo esto. Entonces, no sé, yo personalmente me asusto de ver tremendos casos porque uno tampoco está lejos de eso, ¿no? Digo porque yo de pronto un problema con mi esposo, si yo grito, llegamos a eso, pero yo pienso que hay que concientizar a las personas, a que si el uno grita, a que el uno pare. Entonces esa sería la manera de evitar estas cosas, pero si gritamos más y más... Han reducido, no sé yo, no sé si será por la televisión, tenemos demasiada información tanto en prensa como en televisión y no parece que reduzca, sino que creo que salen más. No sé qué es lo que hay que hacer, pero yo no veo que cada vez haya menos, cada vez hay más problemas. Pues yo creo que en una parte sí que se ha visto reducida porque se ha concientizado sobre todo a las mujeres que denuncien estos casos de violencia de género, que sean más valientes y que afronten estas situaciones que no solamente les atormentan a ellas, sino a sus familias también, a todo su entorno. ¿Qué piensa que debe hacer la persona que es maltratada por su pareja, bien sea hombre o mujer? La persona que ha sido maltratada por su pareja debe lo primero formular una denuncia, debe no callar, por cuanto esto puede ocasionar hasta la muerte. Si no denuncia, está amparando al maltratador. Bueno, yo lo primero que pienso que se debe hacer es los dos, el diálogo. El diálogo es lo primordial, porque si no hay diálogo, es como le digo anteriormente, primero dialogar, que si el uno grita, bajar la voz del otro hasta que le pase. Si no se puede hablar, preferible calmar, irse a otro lado. Cuando ya se calmen, volver a conversar, pero no tener un diálogo seguido cuando ya las cosas pasan así. Hombre, primeramente pedir ayuda. Lo único que como la justicia tampoco es rápida, la gente pierde un poco la esperanza, pero sobre todo pues llamar por teléfono a los números que facilitan y no sé, decirlo, hablarlo sobre todo. Pues seguramente comunicarlo, ante todo no tenérselo guardado, comunicarlo sea primero en el ambiente familiar y segundo ante alguna autoridad competente. ¿Considera que la persona maltratada o el maltratador debe reeducarse y puede reeducarse? Bueno, también existe un sistema de rehabilitación o de reeducación para el maltratador, que todo este tema deviene de un factor muchas veces psicológico, de factores que han incidido en su infancia y sí, posiblemente si tiene un buen tratamiento y la persona colabora, el victimario colabora con seguir una terapia o un sistema psicológico de tratamiento, de rehabilitación, lo puede lograr, por supuesto que sí, claro, claro. Hombre, ¿cómo debería tratarse? Pues lo primero que hay que hacer es interponer una orden de alejamiento, penas de prisión. Eso es fundamental, alejar a la víctima del maltratador. No sé, no lo veo difícil. Lo veo difícil. Quien empieza a hacer esas cosas, yo creo que cualquier cosa de la que pequemos todos, nosotros, sin hablar de maltrato, con la edad todo se reafirma y es peor. Entonces yo creo que una cosa así, yo creo que no. Habrán casos en que sí, pero yo creo que no se reeduca.
Yo creo que sí, es una cuestión seguramente de tomar conciencia de esta actitud tan equivocada que se toma ante ciertas situaciones, un poco prevenir en los hogares desde cuando los niños son pequeños, en cuanto al machismo, a la igualdad de derechos, y yo creo que es una cosa que la sociedad tiene que concientizarse actualmente sobre esto, que el mundo está hecho de hombres y mujeres y que todo lo compartimos por igual. Yo pienso que es complicado porque todo eso viene de muchos años y no sé, lo veo, no sabría decirte, lo veo complicado. ¿Cuáles crees que serían las medidas suficientes para prevenir el maltrato? Sí, el maltrato habría que prevenirlo desde la educación para no crear nuevos maltratadores. Eso es fundamental ya desde pequeños, saber que tiene que haber un respeto hacia la mujer, un respeto hacia las otras personas, jamás no tiene que haber violencia, eso es fundamental. ¿Esa sería la fórmula para prevenir un poco el maltratador, el perfil del maltratador? Sí, yo creo que no hay ninguna fórmula, desde luego, si no ya funcionaría, pero es algo que puede ayudar, desde luego. Pues escuchábamos su propia opinión, realmente unas opiniones muy interesantes de las que todos aprendemos mucho. Y seguimos aquí hablando con Jorge Robredo. Vamos a centrarnos ahora en el perfil del maltratador. Jorge, si te parece, ¿qué lleva a una persona a convertirse en un maltratador? Bien, con las estadísticas, ¿no?, que tenemos y lo que nos aportan esos datos, pues vemos que en muchas ocasiones sí que hay un patrón que se repite, que es que muchos maltratadores ya vienen de una familia donde hubo una historia de maltrato. ¿Vale? O sea, se repite el mismo patrón. Eso en un porcentaje alto. También es verdad que hay un porcentaje de hombres que ejercen la violencia, que son muy violentos de por sí y que rozan un perfil psicopático, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de perfiles son los que son más peligrosos, en el sentido de que no muestran cambios en cuanto a los tratamientos que... Claro, hablamos ya de un trastorno, ¿no? De Sí. una patología mental. Sí, ya estaríamos hablando de, de un trastorno de personalidad. ¿Y cómo podemos prevenir este tipo de conducta? Bien, yo creo que es muy importante la prevención desde la familia de origen. Es importante, por eso es muy importante a la hora de abordar la violencia de género no olvidarnos de los niños. Por eso es tan importante integrar esas experiencias que estos niños han tenido, porque nos encontramos que estos hombres de hoy que están maltratando a su pareja, que tienen celotipias, que tienen un miedo abrumador a que les dejen, ¿no? Celos, ¿no?, que tienen para que sí, todos nos... Sí, celos. Los celos que en muchas ocasiones en nuestra historia pues están como incluso casi bien vistos, ¿no? Pues no vamos a... es algo que no es tan bueno en una relación. Sobre todo si se llega a niveles... ¿Vale? Porque bueno, se empieza así, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es una de las primeras escaladas en la violencia. Yo tengo celos y parece que es incluso agradable y halagador, ¿no? Ay, fíjate, tiene celos de que se preocupa, ¿no? se está preocupando. No. Está mostrando un signo de debilidad y desde ahí empezar una relación no es complicado. O sea, es complicado y puede derivar a problemas serios, ¿no? ¿Y cómo se trabaja esto desde el punto de vista terapéutico? Bien, desde el punto de vista terapéutico y como desde el Instituto de Psicotrauma abordamos con maltratadores y con hombres que son maltratadores, es poner el foco en las experiencias que han tenido de abandono cuando ese es el punto, ¿no? Desde el que agreden, desde el que no toleran, por ejemplo, que su mujer pueda estar teniendo, su pareja esté teniendo una conversación con un amigo, con otro familiar. También es cierto que, cuando ha habido una experiencia de maltrato, ¿vale? No se aconseja el que esa pareja vuelva otra vez con ese maltratador.
Porque ya hay una huella, ¿no?, que ya está... Porque es contraproducente, ¿no? No es bueno no es bueno para la mujer, evidentemente. No estamos hablando de una discusión, estamos hablando de algo grave, y sí que es importante que la persona que ha sido maltratadora, ¿vale?, sea responsable con eso, con lo que ha hecho. En muchas ocasiones hay hijos de por medio, y lo que es importante es que sepan que hay un daño hecho, que sí que se puede reeducar y podemos rehacer nuestra vida, pero eso, rehacerla. Pues vamos a seguir hablando de ello en un momento. Vamos ahora a ver un reportaje que sigue analizando este tema tan complejo. La violencia de género se refiere, según la Asamblea General de la ONU, a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada. La violencia física es la más visible, pero también existe la psicológica, con amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la propia mujer, desvalorizando su trabajo, sus opiniones. Implica una manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la dominación del agresor sobre la víctima, que es el objetivo último de la violencia de género. Dentro de este tipo de violencia podemos encontrar la violencia económica, en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos. O la violencia social, en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y limitando así un apoyo social importantísimo en estos casos. Otro subtipo es la violencia sexual. Se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión. El maltrato sigue, según Leonore Walker, un ciclo en el cual el maltratador pretende el sometimiento y el control de la pareja. Este ciclo tiene 3 fases. En primer lugar, se produce la acumulación de la tensión, en la que la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación. La segunda fase supone el estallido de la tensión, en la que la violencia finalmente explota dando lugar a la agresión. En la tercera fase, denominada de luna de miel o arrepentimiento, el agresor pide disculpas a la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su arrepentimiento, el tiempo siendo cada vez más breve y llegando a desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo o agresión le sigue la expresión de arrepentimiento que mantiene la ilusión del cambio, puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la misma. El síndrome de la mujer maltratada, definido por Walker y Dutton, se produce cuando la mujer comienza a adaptarse o acostumbrarse a los maltratos y a sentir cada vez menos el dolor. También se observa que en estos casos la mujer comienza a sufrir distorsiones cognitivas, es decir, minimizar lo que está ocurriendo o quitarle importancia, negarlo incluso, ya que le resulta increíble asumir que algo así le esté ocurriendo, o porque trata de mantener una aparente normalidad de cara al exterior. También puede producirse una disociación, es decir, cambiar la forma de verse a sí misma, a los demás y al mundo. Incluso pueden aparecer síntomas depresivos, rabia, baja autoestima, culpa y rencor, y suelen presentar problemas somáticos como disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales. Pueden equipararse estos efectos al trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas y características sin duda aparecen en algunas de estas mujeres. Reexperimentación del suceso traumático, es decir, revivirlo, evitación de situaciones asociadas al maltrato y aumento de la activación, de la tensión. Estas mujeres tienen dificultades para dormir con pesadillas en las que reviven lo pasado, están continuamente alerta, hipervigilantes, con problemas de concentración.
Además, el alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y alteraciones psicosomáticas, pudiendo aparecer problemas depresivos importantes. Por todo ello, se ha definido el síndrome de la mujer maltratada con 2 fases. Una primera fase de dominio donde la mujer está confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia identidad, se encuentra agotada por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin poder comprender lo que sucede, sola y aislada de su entorno familiar y social y en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja. Además, atribuye al agresor aspectos positivos que le ayudan a negar la realidad. La segunda fase se produce a largo plazo y se da cuando la víctima se da cuenta de qué tipo de relación es en la que está inmersa. A partir de ese momento, la mujer comienza a encontrarse apática, cansada y sin interés por nada. A la hora de llevar a cabo un tratamiento, se evalúan cuáles han sido las secuelas concretas que ha dejado la situación vivida en esa persona. Se proporciona información sobre la violencia de género, causas, origen, mitos. Se reduce la ansiedad en las formas en que se manifieste, si es el caso de insomnio, de agorafobia, de crisis de pánico, y se fomenta la autonomía, tanto a un nivel puramente psicológico, a través de un cambio de ideas distorsionadas sobre sí misma y el mundo, como a nivel social, económico, orientándola a la búsqueda de empleo, a recuperar los apoyos sociales y los apoyos familiares. Escuchábamos la importancia de los apoyos sociales y familiares en el tratamiento de un caso de violencia. Nosotros nos vamos muy brevemente a publicidad y cuando volvamos asistiremos a un role-playing, a una sesión terapéutica con Jorge Robredo y con un paciente. Volvemos enseguida.